Como es el último sábado de este año, hoy no voy a hablar de la Navidad porque hemos estado hablando mucho de la Navidad. Mañana vamos a hablar de la Navidad. El día de hoy quiero, pensando en que era el último año, el último día del año. No, el último año. No empujen. El último día, el último sábado del año, entonces pensé en un tema de fin de año. Y no sé por qué, pero Dios puso en mi cabeza Génesis capítulo 3 del verso 20 al verso 24. Y vamos a titularlo El paraíso perdido. Voy a darle lectura. Génesis capítulo 3 del verso 20 al 24. Y dice así: El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿de qué se trata este pasaje? Podríamos, así en una frase, habla de la vida después de la caída. Después que el ser humano, que Adán y Eva pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, Dios comienza a hacer, esto es el contexto, comienza a hacer, a la serpiente le dice: te voy a destruir. Estoy parafraseando, ¿no? A la mujer le dice lo que sería natural, lo que sería hermoso, que es tener hijos, lo más propio de tu naturaleza. Ahora, por causa del pecado, por causa de tu rebeldía, de tu desobediencia, de tu traición, Dios los creó y traicionaron a Dios. Ahora va a ser con dolor. Y pasa con el hombre. Y al hombre le dice: todo esto que te había dado y todo esto que creé para que tú lo gobernaras bajo mi autoridad, el hombre pecó en los términos que Dios había establecido. La soberanía de Dios ha estado presente siempre. Ahora todo esto está bajo maldición. Y comienza, esa es como la historia, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando la historia. Pero observen ustedes, hablemos de el hombre. El hombre se rebela, el hombre desobedece, el hombre peca contra Dios. ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Acaba de decir en el verso 19, para que lo podamos considerar, dice el Señor: al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo? Por último, después de una vida de batalla, de sufrimiento, de experimentar toda el dolor y la corrupción del pecado, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. La muerte ha comenzado a operar en ti. El pecado, la mancha del pecado, la destrucción o la corrupción que causa el pecado, la esclavitud que causa el pecado, ha comenzado. ¿Y qué crees? Que no termina con una vida bonita. Vas a morir. Y entonces dice uno: ¿qué tendría que haber hecho Adán? ¿Qué es lo que en teoría le hubiéramos aconsejado a Adán? Aquí está Adán. ¿Qué le hubiéramos aconsejado?
Porque de afuera somos bien buenos para aconsejar. No seguimos nuestros consejos, pero somos muy buenos para dar consejos. O eso creemos. ¿Qué le hubiéramos dicho a Adán? Arrepiéntete. ¿Qué más? Busca a Dios, ¿no? Te acaban de decir que te vas a morir, que tu vida va a ser desastrosa. No hay escapatoria. No hay forma de cambiar lo que acaba de decir Dios. Eso es lo que decidiste, eso es lo que produce el pecado. ¿Cómo reaccionó Adán? Fíjense ustedes, te vas a morir. Y dice la Biblia, y el hombre voltea y le dice a su mujer, ahora te vas a llamar Eva porque me vas a dar muchos hijos y tú vas a ser la mamá de toda la humanidad. A ver, es como, ¿se oye normal esa forma de actuar? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Sí fue normal? O sea, te acaban de decir, estás en el hoyo. Mira, todo lo que pudiste disfrutar del Edén en la vida lo vas a volver a disfrutar y te vas a morir. Y voltea y dice, así la hacemos y entonces y vamos a tener muchos hijos y la humanidad y... Esa es una de las de los daños que produce el pecado. La gente puede estar por causa del pecado en drogas, en inmoralidades, en mentiras, en engaños, en robos, en todo lo que hoy sabemos. Volteamos y vemos el mundo y nos damos cuenta que el mundo está en crisis, guerras por todos lados, y enfermedades, y ya se oye normal esto. Y al hombre le interesa. El hombre busca a Dios. Le diríamos a una persona, oye, ¿por qué no haces un alto? Hay algo interesante en los fines de año. Las personas que hacen el fin de año. Un montón de propósitos de todos sus buenos deseos, ¿no? Puros buenos deseos. Pero, ¿se cumplen? La realidad es que la mayoría no se cumple. Quedan en buenos deseos. ¿No sería bueno tal vez observar lo que la Biblia nos habla respecto a lo que pasó con la humanidad? Dice, el hombre se enfoca en su vida, en su futuro, en su placer, en su deleite. ¿Qué fue lo que pasó con la entrada del pecado? ¿Qué es lo que pasó con la humanidad cuando se rebeló? Se rebela, desobedece en un propósito, en un deseo de independizarse de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de que Dios hubiera dicho, mira todo esto y lo único que tienes que hacer es abstenerte? Hay una posibilidad de que tú hagas las cosas a tu manera. Yo te diría, no lo hagas. Te prohíbo que comas de ese árbol. Era solamente un límite. Ni siquiera había que hacer algo para mantenerse viviendo. Y le dijo, aquí está el árbol de la vida. ¿Qué tendría que haber hecho Adán y Eva? Solamente comer del árbol de la vida. ¿Pero qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Y esa es la condición y esa es la actitud de cada uno de nosotros. Porque Dios dice, no hagas esto. No camines con estas personas. No busques una relación de matrimonio con alguien que no es de la fe. Y Dios habla de diferentes cosas. Mira, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Pero ¿qué hace el hombre? Dice Dios, guarda tu corazón. Y enfoquémonos tal vez en eso, para no detallar muchas otras cosas. ¿Qué sería guardar el corazón? Protege tu alma, protege tu corazón, protege tu tesoro más grande.
porque de él emana la vida. Pero ¿qué hacemos? ¿A qué juegan hoy las personas? Puros juegos de matar, ¿no? No pasa nada, es un juego. Vemos películas de lo que sea, no pasa nada. Es diversión, es un hobby, es una pasada de tiempo. Entonces Dios se equivocó. No andes con una persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque son malos, bueno, todos tenemos pecado. Porque su corazón, porque al Dios que adoran no es el Dios de la Biblia, no es nuestro Dios. Pero ¿qué dicen las personas? No, espérame. A mi manera. O sea, me das vida, pero ahora me quieres organizar la vida. Pues ¿quién te crees? Así piensa el hombre, aunque diga que no. Porque así actuamos. Esa es la condición humana. No es de que los de allá y los de acá, pero yo no. Todos. Todos, porque constantemente Dios nos está diciendo, mira, esto te hace daño, esto te destruye, esto causa esto. La paga del pecado es muerte. El pecado trae dolor, sufrimiento, maldición. ¿Pero qué decimos? No. Puede haber otra manera de hacer las cosas. Dios se equivoca. Sabemos que no. El hombre es el que hace las cosas malas. Llega las campanadas del fin de año, ¿no? Y toda la gente, esto, el otro, y divirtiéndose. Pareciera algo simpático, pareciera algo agradable. Pero les voy a contar algo. Cuando yo era niño yo veía y yo decía, y nunca me gustó hasta hace 1 año, 2 años, el fin de año. Nunca. Había que comer y eso sí era rico, ¿verdad? Pero veía a las personas. Terminaban el año embriagándose, otros haciendo cosas peores, otros deprimidos, otros enojados, otros y empezaban el año así. Cada año era lo mismo. Había gente nueva, había gente que se moría, pero cada año era así. Y no me estoy yendo del lado de Eclesiastés, de vanidades y todo es vanidad, pero sí es cierto. Así lo dijo y así es. Dice Dios, el hombre sabe lo que es bueno y que es malo. Cuidado, porque lo siguiente no era buscar a Dios, era querer vivir eternamente a su manera, gobernar como él quisiera su vida y el mundo. El hombre se hizo túnicas de hojas de higuera que representan las obras humanas. El hombre creía que podía hacer las cosas mejor que Dios. No fue Adán y Eva a buscar a Dios, oye Dios, me equivoqué y pequé. No, se alejaron de Dios, se cosieron sus hojas de higuera, mira, ya no me veo, ya no me avergüenza, estoy cubierto. Y podríamos hablar de una religión, pero podríamos hablar de la forma en la que todo hombre y toda mujer ha buscado vivir a su manera, estableciendo su propia justicia y diciendo, decía una persona, si tú violaras 10 veces, infringieras 10 veces la ley de Dios al día, en 70 años serían 260,000, para cerrar, veces las que tú has pecado, si tan solo lo hicieras 10 veces. Entonces, tú quieres decirle a Dios, bueno, sí, pero yo he hecho cosas buenas para nivelar, para estar a manos, y yo creo que las buenas que hago son más que las malas que hago. ¿Qué es eso? Otra vez, mis justicias, mis hojas de higuera, mis vestidos de higuera son mejor que lo que tú puedes ofrecer. ¿Qué fue lo que experimentó el hombre? Imaginen ustedes, lo primero, en el matrimonio, por causa de su pecado, iba a haber luchas de poder, iba a haber violencia dentro de la familia. Hoy, ¿qué es lo que vemos? En la semana conocimos a unas personas, unos niñitos del Ejército de Salvación, y yo dije, bueno, ¿y todos estos niños serán huérfanos? ¿Saben que no? La mayoría no. La mayoría son niños que fueron rescatados por el DIF de sus familias, por violencia y por abusos y por una serie de cosas. Eso es lo que hay.
Pero el hombre sigue usando sus vestidos de higuera, diciéndole a Dios, yo puedo hacerlo mejor. Yo puedo tener mi justicia. Yo puedo dirigir mi vida y gobernar este mundo. Y la verdad es que tú no haces falta, más tú estorbas. ¿Y cómo está el mundo el día de hoy? ¿Qué encontramos? ¿El trabajo cómo es? Es bien divertido, le agarramos el modo, ¿verdad? Y con la bendición de Dios es bueno. Pero ¿qué pasa en el trabajo? Envidias, abusos, el trabajador, lo he oído mucho, ¿no? Oye, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué? No, o sea, a mí no me van a explotar. Yo voy a trabajar para... No, pues si yo... Decía, no, yo nací para ser patrón. Pero no lo haces. Y dicen los trabajadores, pues es que ellos hacen como que me pagan, pues yo como que trabajo, ¿no? Y el patrón, pues sí, es cierto, agarra y mira, vamos a hacerle así, y en vez de pagar por día, te dicen, te vamos a pagar catorcenalmente. Y si tú haces cuentas a lo largo del año, ya te robaron más de una semana de ingresos. Y así es, unos abusando de otros. El trabajo produce resistencia, vivir en el mundo produce resistencia. El pecado, la mancha del pecado que causa en nuestros corazones. Tristeza, enojo, un deseo de disfrutar o de desfogarnos de todo el mal que hay. Pero ¿a dónde vamos? Al pecado. Pero además de eso, el pecado nos hace esclavos. Entonces vivimos enojados con el mundo porque el mundo ha abusado de nosotros. ¿Quién no ha experimentado abusos del mundo? Yo creo que todos, ¿no? Y de pocos o de normales a excesivos. Y estamos esclavizados al enojo, a la amargura, al rencor, al deseo de venganza, al odio. Y podemos estar esclavizados a la tristeza, a la soledad, a la angustia, al temor, a la flojera, a la mentira, a la inmoralidad. ¿Y las consecuencias cuáles son? Pues que después de años de practicar inmoralidad, llega una persona y dice, me arrepiento y me duele tanto porque esta enfermedad venérea ya no se puede curar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y vemos personas que por años fumaron, abusaron de sustancias y están esclavizados al alcoholismo. Tienen problemas de cáncer, cirrosis. Son abandonados por su familia porque hicieron pedazos primero ellos a su familia y después quieren que los cuiden. Y después quieren casi, pues ahora atiéndanme. ¿La familia qué hace? Intenta librarse de esas personas. Y en la Biblia encontramos que hasta antes de la venida del Señor Jesús no se habla mucho o no recuerdo que se hable de endemoniados. Pero cuando viene en los tiempos del Señor Jesús era como que el pan de cada día, ¿no? Uno tras otro. Hoy salimos a la calle y no necesitamos caminar, yo creo que ni 10 calles, y vamos a encontrar una o a varias personas en situación de calle, ¿no? Y algunos pues hablando solos, hasta como marcando por teléfono, otros desnudos, o en situaciones que dice uno, no hay quien te pueda ayudar. ¿Quién te puede ayudar? Si tu familia viniera y te recogiera y te llevara a tu casa, a su casa, y te bañaran y te dieran de comer y te dijeran, mira, ya siéntate, ya no hagas nada, te vamos a cuidar, ¿esas personas se quedarían en su casa? No. Son como Caín, errantes. Personas que no encuentran paz, que no encuentran sosiego. Eso es lo que el hombre quiso. Eso es lo que el hombre atrajo sobre sí por causa del pecado. Pero la historia no terminó ahí. Y eso es lo mejor. Porque la humanidad está viviendo en esta situación. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Y eso es lo maravilloso. El hombre dijo, ahí nos vemos, vamos a hacer esto. Se vistieron, se cubrieron.
Pero ¿qué dice la Biblia que hizo el Señor? Dice el verso 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios no abandonó a la humanidad. La humanidad se olvidó de Dios. No, ya ni siquiera pensar en Dios. Pero Dios no abandonó a la humanidad. Porque Dios es bueno. Porque Dios ama al hombre. Después de la rebelión, después de la desobediencia, después de la independencia y después de esa mancha del pecado, y después de saber Dios que no, el hombre no iba a buscar a Dios, sino que iba a buscar vivir eternamente viviendo a su manera con su pecado, ¿qué fue lo que hizo Dios? La Biblia enseña que Dios hizo un sacrificio. Alguna vez, platicando con alguna persona, me dice, estás infiriendo y en la Biblia no se debe de inferir. No estamos infiriendo nada. La Biblia dice, los cubrió con pieles. ¿De dónde salieron las pieles? El hombre vio por primera vez lo que significaba la muerte. Y la muerte, sabemos que esto es un tipo de Jesús. ¿Qué significa un tipo? Que es una representación en ese momento de algo que Dios haría por el hombre, para salvar al hombre. Y esas pieles que representaban la justicia o esa cubrirlos, que representa la justificación que logró Jesús en la cruz, se tuvo que llevar a cabo mediante el sacrificio de Jesús. Y tuvo que morir un inocente para que dos malvados pecadores pudieran, comenzando con Adán y Eva y el resto de la humanidad, para que los demás pudiéramos tener vida. Pero la gente se ha acostumbrado a que 24, así el niño Dios, nació el Salvador. No, no es una religión, fue una persona que vivió. Y que gracias a esa vida que vivió, hoy podemos hablar de esperanza y de salvación. Y entonces Jesús, esas pieles representan a Jesús, o ese animal que murió para cubrir la desnudez, representa a Jesús, un inocente muriendo por pecadores. Ahora, la propiciación, que significa cubrir la vergüenza. Pero además la redención, que habla de libertad, porque nadie se puede libertar del pecado a sí mismo. No es posible. Una persona de las que hablábamos, por sí misma puede cambiar. Se pudo meter en eso. Pudo haber abusado de las drogas, del alcohol, del ocultismo, de la inmoralidad, de todo tipo de perversiones, al grado de dañar tanto su corazón y su alma, que quedaron así. Y nadie puede salir de eso por sus propios medios. Pensemos, alguien dijera, yo salí. Vamos a pensar que dijera, yo salí. Nadie puede cambiar el corazón. Y nadie puede decirle a Dios, soy justo y merezco entrar en el reino, en tu reino. Nadie. Porque a lo mejor podríamos decir, bueno, cambié una cosa de las malas que hacía, ¿no? Cambié 10, pero no puedes cambiar tu corazón. Y la Biblia lo enseña. Lázaro es un ejemplo. Muere físicamente. ¿Y él podría darse vida? ¿Alguna persona podría darse vida a sí misma? Un muerto puede darse vida. Es imposible. Es imposible, físicamente no hay manera. Se empieza a podrir, lo primero la sangre, el corazón se detiene, los órganos, todo se empieza a corromper. ¿Cómo podría ser una persona a sí mismo? ¿Con qué poder podría hacer volverse a la vida? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Solamente Jesucristo lo hizo. Él lo hizo. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar.
Y la Biblia dice que el Padre lo levantó de entre los muertos, dice que el Espíritu Santo obró, la Trinidad obró en nuestra redención. Entonces vemos cómo Dios no abandonó a la humanidad. El mundo estaba corrompido por el pecado. La historia iba a ser totalmente desastrosa, pero Dios daba una promesa, pero Dios se comprometía a llevar a cabo nuestra redención. Y la redención hace posible que el día de hoy, a pesar de ver un mundo que está en caos, que está ardiendo, a pesar de ver un mundo que no tiene la capacidad de sanarse a sí mismo ni de darse vida a sí mismo, este mundo hoy tiene la misma promesa. Hoy tiene la palabra de Dios que dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso hoy podemos nosotros celebrar que va a comenzar un nuevo año, porque sabemos que hay una esperanza. Hablé con una persona y le dije, mira, deberías de vivir como si fuera el último día de tu vida. Eso te ayudaría a estar constantemente meditando y pensando cómo estás viviendo. Y valdría la pena que en estos, después del 24, esta última semana, pudiéramos meditar cómo hemos vivido y a dónde hemos llegado. Porque a lo mejor alguien dirá, yo bien, me la he pasado bien. Bueno, ¿a dónde hemos llegado? Todo tiene un propósito, todo tiene que tener una meta, todo tiene que tener, yo diría, una ganancia. ¿A dónde hemos llegado? Olvídate de los propósitos. Saber qué es bueno y qué es malo. A nuestro parecer puede ser que vivimos la vida loca y nos fue bien. Bueno, pero el que determina lo que es bueno y qué es malo es Dios. ¿A dónde hemos llegado? ¿Hacia dónde estamos caminando? Porque esto es lo que realmente vale la pena. El poder pensar. El hombre, dice la Biblia, Dios aparece por primera vez en la Biblia, unos seres celestiales, los querubines. Y los querubines en la Biblia, ¿por qué aparecen? Generalmente, ¿a qué se asocian? A la justicia y a la ejecución de la ira de Dios. Aparecen los querubines. Nadie puede volver a Dios si no es Dios el que se acerca al hombre. Y nadie puede tener vida eterna por causa del pecado si no es porque Dios, por gracia, nos da salvación. Y entonces la historia de la humanidad, este paraíso perdido, ahora tiene una promesa, que un día regresaremos a la presencia de Dios plenamente y podremos disfrutar de un mundo sin pecado, sin dolor y sin muerte. El pecado nunca más va a volver a aparecer en la eternidad. Después de este tiempo, el pecado nunca más va a estar presente. Y eso debería de emocionarnos. Porque yo no puedo vencer mi pecado. Yo no puedo vencer que voy a veces manejando y se atraviesa alguien y digo, ¡oh! Y a lo mejor si pudieras, a lo mejor hasta le round, ¿no? Y le pitas y... Yo no puedo frenarme. Pero hay alguien que sí puede darme la victoria sobre ese pecado. Y es Jesucristo. Porque Él venció el pecado. Y además rompió las cadenas. Yo ya no tengo por qué vivir esclavizado a ningún pecado. Diariamente iré ganando batallas. Y a lo mejor alguien diría, bueno, sí, pero es que mira, pero es que lo que pasa es, pues a lo mejor no las vas a ganar todas. Miren, hay algo que tenemos que tener claro. Dice la Biblia, el que comenzó en nosotros la buena obra,
la va a terminar, la va a acabar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Cuál debe ser la forma ahora de pensar y de guardar mi corazón? Lo primero que se perdió en el Edén, recuerden esto, habla de nuestra relación con Dios. Lo primero que se perdió en el Edén, en ese paraíso perdido, fue la presencia de Dios. Hoy podemos tener la presencia de Dios. Hoy podemos acceder a la presencia de Dios. Eso para nosotros debe cambiar todo. Porque a lo mejor atravesamos diferentes situaciones y va a haber cosas malas. En el mundo, dijo Jesús, va a haber aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. La presencia de Dios. Te empiezas a sentir nervioso, empiezas a sentir angustia. ¿Sabes qué? Comienza a alabar a Dios, comienza a invocar el nombre de Jehová. Dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Comienza a invocar el nombre de Jesús. El que invocar el nombre del Señor, dice la Escritura, será salvo. La presencia de Dios es el primer punto que debe dirigir mi corazón, mi alma. Segundo, Dios prometió su presencia, pero también dice la Biblia, y lo vemos aquí, después de que Dios vio la caída y vio todo eso, y vio que el hombre buscó hacer la vida a su manera, se cubrió, nunca tomó en cuenta a Dios, es más, ya Dios le estorbaba al hombre. Dios estaba cerca, y se acerca al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Dios no sabía? ¿Adán se podía esconder detrás de un árbol? ¿Abajo de una piedra? Dios sabía dónde estaba, pero Dios quería que el hombre recapacitara. Siempre Dios está enseñándonos. En medio de cualquier situación, Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Y tenemos que considerarlo. No voy a profundizar en esto, pero hay algo. En la Biblia encontramos, que no se les olvide, siempre encontramos en la Biblia que los hombres de Dios atravesaron un momento de silencio en su vida. ¿Dónde está Dios? Y parecía que Dios no estaba. Pero Dios se olvidó de Job, se olvidó de Moisés, se olvidó de David, se olvidó de Ana, se olvidó de Samuel, se olvidó de Jesús. Se olvidó de Elías, de Juan el Bautista, de Abraham, de Pablo. ¿Se olvidó de alguno? Pero muchas veces encontramos que estos hombres, llegó el momento en que parecía que Dios se había hecho a un lado. Dios guardaba silencio. En esos momentos, cuando Dios parece que se guarda silencio, parece que se esconde, ¿saben una cosa? Dios está trabajando en lo más profundo del corazón. No quiere decir, bueno, pues ahora hay que esperar a que Dios regrese y a ver qué dice. No, es cuando más intensamente debe buscar uno a Dios, porque ahí es donde Dios está trabajando en lo más profundo del corazón y está trabajando para producir una obra que no tenemos idea de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y a lo mejor cuando no sabes esto, ¿qué pasa cuando Dios, en nuestro entendimiento, Dios no nos habla? ¿Qué decimos? Ya no me quiere, se olvidó de mí. Y a veces decimos, yo creo que me perdí. Y la mayoría, ¿qué hace? Se sienta y se aleja de Dios. Sí, es cierto. A veces no se nos ha dicho esto. Cuando no escuches a Dios, Dios está trabajando en tu corazón. Búscalo más. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Desmedidamente, apasionadamente. Porque así es como Dios quiere trabajar con nosotros.
Y por último, Dios va a prosperar nuestra vida. Pregúntale a José. A José los vemos, ¿no? José el soñador y ay, la túnica de colores. Era un soberbio, era un orgulloso, era un creído. Ah, mi padre, ¿no? Hasta su papá que dijo, entonces tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti. Y él no dijo, no, padre, perdón, no, Dios me guarde, Dios me libre. ¿Alguna mueca decir, ay, me estoy pasando? No. Dios tuvo que tratar. Y en la cárcel, la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Sí, la Biblia lo dice. Y hoy lo podemos saber. Y por eso podemos hablar de eso. Pero en ese momento, en la cárcel, en la casa de Potifar, cuando los hermanos lo arrojaron al hoyo, cuando lo vendieron, pareciera que Dios estaba trabajando en eso. O sea, decimos, qué bendición, ¿verdad? Con los ismaelitas. Sus primos se lo llevaron. ¿Se lo llevaron así? No, llegó a Egipto y... Llegó a Egipto. Para un hebreo llegar a Egipto. ¿Cómo le fue a Abraham en Egipto? Pues por causa de irse a Egipto sacó a Agar y se metió con Agar y nació Ismael y bienvenidos los 4000 años después con estas guerras que hay. Pero Dios nunca se ha olvidado del pecador. De manera que hoy quisiera que ustedes pudieran, o todos pudiéramos pensar que hay esperanza. Y que lejos de decir, otro fin de año, otro inicio de año, ¿de qué? Pensar en esas tres cosas. Dios siempre está con nosotros. Buscar su presencia, pero seguro de que Él está y que está interesado en nosotros. Que siempre nos está enseñando. Mi mente, mi corazón se olvida de Dios. Tengo que estar yo recordando y tengo que estar abriendo la Biblia y tengo que estar buscando y diciéndole a Dios, ayúdame, porque me olvido de ti. Y Dios lo sabe. Pero el tercero, saber que Dios, ¿qué? Me va a prosperar en todas las cosas. Para eso me dejó su palabra. Hace algunos años empezaban las fechas de septiembre y mucha gente fallece en estas épocas y se decía, ya empezó el éxodo, ¿no? Ya empezaba mucha gente a partir a la presencia de Dios, muchas familias. Para muchos era en medio de la tristeza, había consuelo, pero para otros eran fechas difíciles. Y mucha gente decía, pues es que yo llevé a mi hijo, a mi hija a la iglesia, pero pues yo le pedí tanto a Dios y bueno, sí se bautizaba, pero no están seguros del destino. Y eso solamente lo sabe Dios y eso es bueno. Se decía entonces, la gente, ya se nos fue otro, ya se nos adelantó el otro, Pensemos, si este fuera mi último día, ¿cómo lo vamos a vivir? Esforcémonos en pensar, Señor, quiero vivirlo al máximo contigo. Y les digo, la forma más apasionante de poder vivir el día, busquen hablarle de Cristo a alguien. Es bien difícil, tristemente, es bien difícil. Porque la gente no se presta, porque decimos, ¿y qué le digo? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo rompo el hielo? Sí es difícil. Nuestro corazón batalla adentro para hablarle de Cristo a la gente, ¿no? Pensemos en algo. Los ejemplos de la Biblia. Cuando Jesús hacía algo con alguien, ¿qué les decía? No le digan a nadie. ¿Verdad? ¿Y qué hacían las personas? Bien desobedientes. ¿Pero qué hacían las personas? Van y contaban lo que el Señor había hecho. Pensemos en eso. Hablemosle a la gente de lo que el Señor Jesús hizo en el momento que Dios nos concedió la salvación.
o de lo que hizo en esta semana, o de lo que está haciendo brevemente, ¿no? Fíjate que estaba pasando esto, bien difícil, pero Dios me ayudó de esta manera. Porque Dios es fiel. Porque Dios ha estado no en una actitud soberbia, sino invitándole a alguien, ¿no? Cuando tienes algo rico de comer, ¿qué le dices? Prueba esto. ¿A poco no? Pruébalo. Esa es la forma. ¿Qué haces tú? Te dicen, está bien rico y te lo invitan de esa manera. ¿Qué dices? No. Pues a ver, ¿no? Invitemos a la gente a que prueben quién es Jesús. Y si eso no funciona porque hay alguien que sabe mucho de muchas cosas, ¿no? Como dijera Natanael, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué dijo Felipe? Ven y ve. Está bien, a lo mejor no soy el mejor ejemplo, a lo mejor no tengo la teología, a lo mejor no tengo la cultura, a lo mejor no tengo la sabiduría. Conoce a Jesús. A ver si no puede sorprenderte. Y ya. Allá, ahora sí que la decisión de las personas. Hoy quiero invitarte a eso. Conoce a Jesús. A lo mejor no te hemos sabido enseñar y contagiar de la salvación y de la espiritualidad que Cristo debe producir. A lo mejor no lo hemos logrado. Espero que sí, o lo estemos logrando. Pero si no lo hemos logrado, ven y conoce a Jesús. Y entonces tal vez tú nos contagies, ¿no? Tal vez tú puedas ser la persona que nos contagie. Porque a veces encontramos gente que decimos, ¿y luego? No somos de los que volvemos atrás, dice la Biblia. Extendámonos a lo que está adelante. A ver si alcanzamos el supremo llamamiento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta tarde, porque cuando oímos el paraíso perdido, pues sí vienen muchas ideas y pensamientos y creemos o pensamos en catástrofes, pensamos en tsunamis, pensamos en volcanes en erupción, pensamos en terremotos y pensamos en cosas así. Y la realidad, espiritualmente, la caída fue peor que eso. Tan solo todas esas cosas son el resultado de la contaminación, de la corrupción, de la obra del hombre sobre este mundo.